yo digo algo que no está ahí, usted me avisa que no coincide lo que digo. Tomé un poco 4 puntos para pensar la presentación, que tienen que ver, bueno, por un lado con el marco político normativo que tenemos hoy en este punto actualmente acordado federalmente. En segundo lugar, centrarme un poco en pensar la escuela secundaria y cuáles son las transformaciones que la escuela secundaria está viviendo hoy y las políticas para esas transformaciones. El tercer punto, centrarme fundamentalmente en los procesos de definición curricular. Y finalmente, y ahí poquitito, pero ejemplificar con el ejemplo, digamos, como el ejemplo de cómo va apareciendo el caso de la enseñanza de la historia en algunos de los diseños curriculares jurisdiccionales que voy a presentar más vale como categorías y no como casos específicos, porque esos procesos de definición curricular aún no están cerrados y están en pleno proceso. En este punto me voy a centrar en el nivel secundario y no en la formación docente, digamos, sé que además a la tarde específicamente van a tomar el tema, pero además porque, bueno, no depende un poco de la subsecretaría y para estar respetuosa también de los ámbitos en los que venimos trabajando. Así que, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales que nosotros hoy tenemos a nivel federal para pensar la enseñanza en la escuela secundaria? Por un lado, la gran transformación que plantea la Ley Nacional de Educación, que asume y se compromete en este sentido a un desafío que históricamente y regionalmente, porque verdaderamente esto fue un compromiso que asume la Argentina y el resto de los países van asumiendo, pero mucho más todavía progresivamente, que es la obligatoriedad de la escuela secundaria. En ese punto la ley lo instala, lo asume y lo prescribe, pero sabemos muy bien, y lo sabemos también con respecto a la escuela primaria, que tomó muchísimos años que la obligatoriedad se concrete y se haga efectiva, pero la ley nos compromete a pensar una educación secundaria obligatoria. Por otro lado, el Plan Nacional de Educación Obligatoria, nosotros desde el año pasado se ha vuelto a plantear un plan, en este caso un plan quinquenal, que lo que hace es fijar las metas para que en cada uno de los niveles, pero particularmente en la escuela secundaria, esa obligatoriedad se vaya concretando, es decir, va fijando metas a 5 años para que los aspectos digamos, los distintos aspectos que hacen a la concreción efectiva de la obligatoriedad se puedan ir plasmando. Por otro lado, el Consejo Federal a lo largo de estos años ha ido asumiendo compromisos a través de las resoluciones de este Consejo. Ustedes saben que el Consejo Federal, digamos que en esta forma de gobierno federal, el Consejo Federal es el órgano que reúne a los ministros de cada una de las jurisdicciones del país y que todas las decisiones en relación a la educación en todos sus niveles se toman consensuadamente en ese Consejo, y en ese punto el Consejo Federal ha establecido, para el caso de la educación secundaria, para todos los niveles, pero me voy a centrar en ellas particularmente, algunas resoluciones que de alguna manera plantan los puntos centrales para la transformación de la escuela secundaria y para concretar, tanto en términos de su estructura, de su organización, de sus políticas y particularmente también en términos curriculares, la transformación de esa escuela secundaria. Yo hoy en la presentación me voy a centrar básicamente en 2 resoluciones que son centrales, que son la resolución 93, que fija de alguna manera las políticas centrales para la secundaria, y la 84, que plantea los lineamientos político-pedagógicos y específicamente marca la direccionalidad más pedagógica y curricular para la secundaria. Y por último, y bajando en ese nivel de especificidad, lo que son los marcos de referencia para las orientaciones, es decir, lo que fija de alguna manera en cada una de las orientaciones de la secundaria, las finalidades, los propósitos y los saberes que se deben fijar, y los NAP,
que los NAP tienen una característica particular además porque los NAP se empezaron a elaborar y a consensuar previo a la sanción de la ley nacional, pero a partir de la ley nacional también sufren, digamos, una revisión para adecuarlos a la ley, y específicamente los de secundaria, sobre todo los NAP, perdón, sí, los NAP son núcleos de aprendizaje prioritarios, perdón porque yo le decía a Gisela, mira que yo soy pedagoga, que voy a ir con historiadores, qué saben y qué no, así que cuando diga algo que no saben, por favor, gracias. Los NAP son, igual después me detengo en esto, núcleos de aprendizaje prioritarios, después me voy a detener en esto, que son unos saberes que están fijados como mínimos para todo el país y que pretenden darle unidad de sentido a toda la escolaridad, a todos los niveles. Los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, están fijados para el nivel inicial, el primario y el secundario, y para toda lo que es la educación obligatoria en el sistema educativo. El proceso de elaboración de estos núcleos de aprendizaje prioritarios culminó el año pasado, un poco antes del año pasado, a fines del 2012 exactamente, con lo que fue los núcleos de aprendizaje prioritarios para el ciclo orientado, que eran los que estaban aún pendientes. Y en este momento se están terminando de definir todo lo que son los marcos de referencia de las orientaciones. Bueno, ¿por qué pensar la transformación de la escuela secundaria? Bueno, aquí también cabe por ahí detenernos un momento en lo que, ¿por qué las políticas de transformación de la escuela secundaria? Nosotros tenemos una escuela secundaria, que es así, la conocemos todos, una escuela secundaria pensada fundacionalmente para cumplir la función de selección social, de acompañar a través de la función educativa la selección social. Entonces nosotros, seguramente todos hemos vivido esa escuela secundaria. Yo pongo mi propio ejemplo porque para mí es paradigmático. Yo fui a una escuela secundaria en la que teníamos 8 primeros años y 4 segundos. Y nadie hacía ninguna pregunta sobre eso porque era prácticamente natural, estaba naturalizado, que algunos no continuaban y había distintas explicaciones y motivos, porque no están para esta escuela, en algunos casos, porque no están para la escuela secundaria, porque la cabeza no les da, por los distintos, porque no se han esforzado demasiado. Esa estructura piramidal de la escuela secundaria con la que fue fundada, y ese fue su mandato de alguna manera, ese fue su mandato fundacional, poder seleccionar para la ocupación de ciertos puestos de trabajo, la cumplió con relativo éxito, ¿sí? Es una escuela, digamos, acompañada por su propio dispositivo, esto es, de algún modo, la parcelación del saber en fragmentos muy específicos. Los chicos, digamos, en la escuela secundaria pasábamos de la maestra y las 4 materias a 14 profesores que pasaban cada rato, ¿no? Digamos, a veces cada 40, cada 80 minutos, un profesor distinto y una lógica diferente, y una lógica disciplinaria, una lógica metodológica distinta. Una evaluación en la escuela secundaria que además también, nosotros pasamos de una escuela primaria donde un maestro o 2 maestros, o a lo sumo 4 maestros hacían una evaluación del estudiante, a una escuela secundaria en la que cada profesor hace aún la evaluación, yo digo hacía, pero digamos, en realidad estas prácticas siguen ocurriendo. Cada profesor evalúa su materia y cuando termina el momento de la evaluación, en diciembre, en marzo, con las mesas de exámenes, se define por una cuestión cuantitativa si ese chico que a lo mejor no aprobó 3 materias, vuelve atrás, ¿no? Vuelve como en el juego de la oca, vuelve a 0 y vuelve a cursar todas las materias, es decir, ¿no? De ninguna manera se acepta lo que sí ha aprendido, entonces la evaluación acompaña ese proceso selectivo y meritocrático, porque en realidad hay ahí, digamos, casi como una carrera de obstáculos, ¿no? El dispositivo de evaluación acompaña ese proceso selectivo de la escuela secundaria. Nosotros cuando vamos ya al nivel universitario, no aprobamos una materia, volvemos a recursar la materia, nos ocurre que tendríamos que cursar las materias que sí hemos aprobado. La escuela secundaria
secundaria, persiste aún, digamos, y esto forma parte de esta matriz piramidal y selectiva de la escuela secundaria y meritocrática. Y esto acompañado también con un trabajo docente muy fragmentado, ¿no? En donde el docente tiene pocas posibilidades de conocer a sus estudiantes porque, bueno, va como pasando de una escuela a otra. La obligatoriedad de la escuela secundaria obviamente pone en jaque estas cuestiones. Ya la pirámide, los 8 primeros años y los 4 segundos, los chicos, digamos, hoy la obligatoriedad es un derecho y en esos términos es asumida como una responsabilidad del Estado, entonces la escuela debe garantizar y debe dar cumplimiento a esta obligatoriedad, y en ese sentido es necesario absolutamente revisar este dispositivo que fue funcional a un mandato, pero que no es funcional a este mandato de la obligatoriedad. En este sentido, varias son las cuestiones que se han venido acordando en relación a dar cumplimiento a esta obligatoriedad, sabiendo que porque esté en la ley no está dada, sino que es una construcción y una transformación que hay que ir haciendo muy gradualmente, es decir, revisar las culturas institucionales. Que la ley diga desde el año 2006 que la escuela es obligatoria no garantiza que en muchas escuelas se piense que hay chicos que no deberían estar en la escuela, que la escuela secundaria no es para todos, que algunos en realidad tendrían que ir a hacer alguna formación alternativa e ir al mundo del trabajo. Es decir, que hoy digamos, la sociedad argentina haya asumido este compromiso no lo garantiza de por sí, sino que esto debe necesariamente revisar los modos de funcionamiento de la propia escuela. En ese sentido, algunos de los puntos centrales que hoy se han acordado federalmente es la obligatoriedad de la escuela, no solo en el ingreso, sino en la permanencia y el egreso. En este sentido, la cuestión de la inclusión, ¿sí?, se pone, digamos, porque también uno podría decir, bueno, todos ingresan, pero en realidad si después se van yendo es problema de cada uno de los estudiantes si ellos se van yendo. En este punto, la obligatoriedad es permanencia y egreso, pero además directamente ligada a digamos, al concepto de calidad. No es solamente que los estudiantes ingresen, permanezcan y egresen, sino que además lo hagan con aprendizajes relevantes, ¿sí? En ese sentido también hay una tensión entre inclusión y calidad, que además cuando se plantea la obligatoriedad se pone sobre el tapete, que es, bueno, la inclusión va en detrimento de la calidad. Cuando todos ingresan, como todos no eran para estar en la escuela secundaria, entonces se bajan los niveles de exigencia, hay que tenerlos a todos, que pasen y se queden, hay que aprobarlos, digamos, hay una serie de prácticas que se siguen conjugando que en realidad ponen en jaque la verdadera inclusión, porque la verdadera inclusión va de la mano necesariamente de la calidad, es decir, la obligatoriedad de la escuela secundaria es que los chicos estén en la escuela y egresen, pero que además aprendan los saberes que se consideran relevantes en este momento en nuestra sociedad. Otro de los compromisos asumidos para garantizar esto está en relación con el tema de las trayectorias. Nosotros hacemos trayectorias continuas y relevantes. No es solo que estén, que permanezcan y egresen y que lo hagan con aprendizajes de calidad, sino que además los hagan en los tiempos medianamente previstos para la escolaridad, porque también muchas veces esas trayectorias, lo que nosotros llamamos las trayectorias discontinuas o interrumpidas, es decir, chicos que entran a la escuela pero que pasan o repiten y vuelven y vuelven y vuelven, vuelven a cursar o se van o van abandonando la escuela, digamos, el compromiso también asumido es que, digamos, que tengan unas trayectorias continuas, digamos, relevantes y continuas. Bien. Me detengo un poquito en las dos resoluciones porque no quiero que me quede la cuestión curricular. Voy un poquito rápido aquí en algunas de las resoluciones, la resolución 93, que es la que fija un poco las bases más generales de cuál sería el sentido para la escuela secundaria.
ampliar la concepción de escolarización vigente y proponer diversas formas de estar y de aprender en las escuelas. Esto es, en este modelo de escuela secundaria que nosotros conocimos y que de alguna manera estamos interpelando hoy, esta idea de materias, ahora viene matemática, después viene física, después viene historia, después viene geografía, digamos, tenemos también el mandato para transformar la escuela secundaria de revisar de alguna manera esos modelos y esos formatos tan rígidos y fijos y empezar a pensar en estos tiempos, además cruzados por jóvenes. Estoy leyendo un libro que se llama Pulgarcita, aludiendo a, no sé si alguien lo leyó, muy interesante, que caracteriza de alguna manera, entre otros tantos, esta Pulgarcita, no por el cuento que seguramente leímos, sino por los pulgares de los jóvenes, ¿no?, que manejan y comandan de alguna manera mucho la vida a través de sus pulgares en sus celulares, atravesados por jóvenes, atravesados por otros modos de conocer, de estar, de ser. La escuela debe de alguna manera responder a esos jóvenes, a esos modos de aprender. De algún modo hay investigaciones en los últimos tiempos que permiten empezar a ver que los modos de conocer atravesados por las tecnologías empiezan a cambiar. Entonces, empezar a flexibilizar los modos de estar y de aprender en la escuela, y en ese sentido, bueno, resignificar los vínculos de la escuela con el contexto, de la escuela con la tecnología, con los medios de comunicación, etcétera. Bueno, aquí no me detengo a todos porque son como algunos de los rasgos planteados para la escuela secundaria. La inclusión de variados itinerarios pedagógicos, no solo estructuras curriculares basadas en la disciplina o propuestas más multidisciplinares o áreas como la escuela viene reconociendo, sino también propuestas de enseñanza sociocomunitaria con proyectos solidarios de compromiso con la comunidad, y también en términos del acompañamiento de las trayectorias, pensar que la escuela incluya espacios de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, justamente de los estudiantes, que no son los que funcionan como en el automático, ¿no? En este sentido, las tutorías son como las formas por ahí más habituales que vamos viendo que se van implementando en la escuela, pero también propuestas de escuelas de invierno y escuelas de verano, que no son las propuestas recreativas de las escuelas de invierno o escuelas de verano, sino escuelas de verano que ofrecen cursados intensivos de aquellos saberes que los estudiantes no han logrado a lo largo del calendario escolar. Esto también implica la revisión de los regímenes académicos. Yo mencionaba el tema de la evaluación, particularmente